Una de diversidad, ya la tenemos a ella apostada en los estudios de Radio Universidad. Vicky Sala, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Bienvenida. Dani? Me gusta tu look, ¿eh? Ah, Gorrita, hoy estamos casual. deportivas. Estamos en China Suárez, carita lavada, así Muy bien, al nomás. natural, la que Cla- puede, puede. Y yo no puedo, pero lo intentamos. Bueno, hoy estamos para hablar de temas que siempre son importantes y muchas de nuestras oyentes y los oyentes también esperan este espacio para poder hablar de diversidad. Sí, bueno, en esta oportunidad, con Crianzas Diversas, vamos a tener la presencia de nuestra directora, de la doctora Ana Pérez de Cler, que nos tiene un tema muy interesante que siempre sale en las consultas de los padres, que es encontrarle una razón, un motivo a por qué mi hijo ha transicionado. Ujú. Siempre se busca racionalizar por qué un adolescente o una infancia transiciona. Así que bueno, para comentarnos un poco más, ya debe estar conectada la doctora Ana Pérez. Ana, ¿estás ahí? Vamos a ver si la conectamos. Y vamos a establecer este contacto. Decimos que quisimos en esta oportunidad hacerlo a través de De videollamada, de video Zoom así, o conferencia. stream si quieren, para poder ver a la doctora Ana Pérez de Cler y que puedan charlar ustedes de manera tranquila sobre este tema tan importante y sobre un tema que a veces no tiene explicación, Vicky, ¿no? Exacto, Yo cuando mi papá, que tiene más de 80 y a veces le cuesta entender este tipo de cosas, le digo, papá, es como cuando vos nacés zurdo. No hay exacto. forma, no hay una explicación, sos No, zurdo. sos Te zurdo. van a querer enseñar a escribir con la mano derecha, pero vos vas a terminar escribiendo así, con la izquierda, porque naciste zurdo. No lo elegís, no depende de vos. Es una condición, es Exacto. una alternativa de vida, digamos. Ni siquiera hablar desde el género, sino desde el ser. Bueno, ahí creo que estamos ya conectados con la doctora Ana Pérez de Cler, Vicky. Sí, a ver. Ana, ¿me escuchás? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, bien. ¿Vos nos escuchás bien, Anita? Sí, perfecto. Bueno, acá estamos ya con la doctora Ana. Bueno, Anita, ahí estamos adelantando un poco con Dani el tema de hoy, que bueno, lo que hablábamos en el grupo, de las inquietudes que salen, ¿no? Desde las familias, particularmente de los padres, para encontrar algún motivo por los cuales los niños y las adolescencias transicionan. ¿Nos querés contar un poco más Claro. vos? Arranco con eso, ¿sí? Sí, Eh, a una niña que le gusta a otra niña, lesbianas, exacto. gays, que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Eh, Cuando una persona, por ejemplo, es zurda, que nos llama la atención porque escribe con la otra mano, bueno, yo soy zurda, no le preguntamos por qué es zurda. O cuando alguien es heterosexual, o cuando un varón gusta de una nena, ¿por qué te gustan las nenas? No le preguntamos porque lo damos por hecho. Y creo que la pregunta viene cuando es algo que incomoda, que no Exacto. está de alguna forma habilitado y que por eso nos lleva a la pregunta. Bueno, ¿qué preguntas surgen o qué búsqueda de explicación se generan? Por ejemplo, cuando es una lesbiana, bueno, la mamá no estuvo presente, Sí, o un chico que es gay, el papá, la mamá era muy mimoso, le daban, lo consentían mucho y por eso no se hizo un hombre como debe ser, que guste de las mujeres. Eh, También para las personas trans surge mucho esto de la mamá cuando estaba embarazada deseaba mucho una nena y entonces por eso ahora es una mujer trans. Eh, bueno, que eso hay que decirlo, ¿no? No es el deseo, no es lo que hace a la identidad. El deseo de los padres no es lo que hace a nuestra identidad, sino que lo que hace a nuestra identidad justamente son las vivencias que tenemos, una vivencia interna, pero también todo el compuesto de contexto en el que nos criamos. Muchas veces pensamos que la familia
es el único contexto donde se cría una persona y que lo que la familia haga o diga va a ser determinante para la identidad, para la orientación de esa persona. Y la verdad es que las personas circulamos en un mundo desde los medios informáticos hasta la socialización en el jardín. Sí, Todo eso hace nuestra identidad, y todos tenemos una identidad. Todas las personas cis, las personas trans, todas y todos tenemos una identidad que se va construyendo en este contexto. Entonces, exacto, buscar la explicación en el deseo de la madre o en el deseo del padre, no es por ahí el camino, ¿no? exacto. Después hay otro mito que también es que uno es trans o gay porque sufrió un abuso sexual. Sí, Es un trauma muy doloroso, la verdad, pero no tiene ninguna consecuencia para nuestra orientación sexual o para nuestra identidad de género, el haber vivido ese trauma. Eh, y tenemos ejemplos sobrados de personas que son heterosexuales que han sufrido estos traumas, o personas heterosexuales que han sido abandonadas por su madre, su padre, o que la madre era muy cariñosa con los varones y son varones heterosexuales. Entonces, sí, eh, ya, digamos, yo lo digo en términos genéricos, pero también está investigado esto, no sí, es un decir mío, sino que hay un respaldo científico. Y bueno, por ahí por último, también otra de las cuestiones que se dice mucho es que ser trans es una moda, o ser exacto. lesbiana o ser gay es una moda, porque ven muchas cosas en internet, entonces se copian. Y la verdad es que un montón de heterosexuales o un montón de personas cis acceden a información en internet y no por eso son trans o son gay. Nadie se convierte en una persona trans por las cosas que ve en internet o por las modas. Y además esto también lo podemos refutar con que en distintas épocas también había personas trans, que en épocas que no había internet, Exacto. o gays y lesbianas. Así que bueno, es interesante por ahí plantearnos cómo es que funciona esto de las orientaciones, las identidades, y la idea de preguntarnos por el origen, cuando en otras cuestiones eh, o en identidades binarias, mujer-varón, no hay una pregunta por el origen, ¿no? Exacto, exacto. No, no, no hay una reflexión en por qué mi hijo sale hetero o por qué mi hijo o hija es cisgénero y no performa de otra manera. No, no hay esas reflexiones o dudas a la hora de pensar la identidad. Lo que sí nos podríamos hacer la pregunta es por qué no hay más personas trans o por qué no hay más personas lesbianas o gays visibles, ¿no? Exacto, Como se dice la palabra salir del closet. Y eso tiene que ver con las posibilidades que da una sociedad para poder expresarnos tal cual somos. Ya desde pequeñas o pequeños nos ponen una mantita rosa, una mantita celeste, y ya eso limita la posibilidad de expresión. En el jardín de infantes no nos dicen el día que tengas novia o novio a una nena. Muchas veces, aunque son muy pequeños, se dice, bueno, ya andan jugando a los noviecitos o cuando tengas novio, y se presupone que esa niña va a ser heterosexual. exacto. Eh, entonces, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son esas normas que regulan la posibilidad de ser, ¿no? Porque Sí, nosotros vivimos a través de esas normas que nos regulan. Acá me pongo en socióloga. muy Eh, bien, pero es corresponde. así, ¿no? Es la regulación en la que vivimos la que hace posible que una vida o una expresión, una identidad sea vivible en ese contexto. Tal cual, tal cual. Y me parece interesante en torno a esto poder reflexionar, ¿no? Si lo que las experiencias son propias o de alguna manera también están impuestas por un sistema, no solo familiar, sino también educativo. Sí, por eso las normas que regulan son normas sociales. Exacto. Y estas normas sociales nos atraviesan a todas y a todos. Y lo interesante, ahí ya voy a irme a una autora que se llama Judith Butler. También Bourdieu habla del concepto de hábitus, que lo Sí, interesante de estas normas no son normas como tenemos por ahí la idea de prohibido ser trans o prohibido ser gay, una norma que nos marque un límite, una norma a la que haya que cambiar para poder ser más libres, una norma a la que tenemos que resistirnos.
sino que en realidad esas normas son normas que las tenemos internalizadas Sí, y las vivimos como un deseo propio, como un deseo individual. Justamente la sociología analiza eso, ¿no? Que, bueno, yéndonos al caso más emblemático de Durkheim, que analiza el suicidio como un sí, hecho social. O sea, la decisión más íntima, yo estoy mal, estoy afligido, tengo conflictos, voy a tomar la decisión personal de suicidarme. Cuando uno lo mira como un hecho social y Salta se ubica, la tercera provincia con más suicidios en el país, empieza a entender que esto no es una decisión individual, sino que justamente hay factores sociales que inciden en nuestra decisión, que nosotros la vemos como muy personal y muy individual, pero que exacto. obviamente está atravesada por estas normas que rigen nuestra sociedad. Tal cual, Ana. Bueno, me parece interesante el tema que tratamos hoy. Espero que los oyentes se lleven algunas inquietudes para poder reflexionar. Bueno, nosotros en Crianza ya tuvimos nuestro encuentro de este mes, pero si te parece, invitamos a toda la comunidad que nos esté escuchando, a toda la comunidad universitaria, a sumarse a la marcha del orgullo LGTB plurinacional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Salta el día domingo, donde Sí, vamos a participar. voy a aprovechar para pasar un poquito de agenda, Sí, porque ayer pase, estuvimos en pase. la presentación de una película que se llamaba Amantes en el Cielo, que era de dos personas trans, pero que el término más común se llama destransicionaban. Sí, En realidad no era que se arrepentían de su identidad, sino que justamente esto que yo hablo de las reglas incorporadas, sí, una de ellas tenía una promesa hacia su mamá de que se iba a cortar el pelo, de que iba a dejar de ser trans y era su deseo cumplir con esa promesa, pero en realidad ahí están las reglas, ¿no? Que nos exigen ser de una determinada manera, y la otra persona estaba muy metida en la religión y sentía que si seguía siendo trans iba a ir al infierno. Entonces, cómo es importante y a través de, bueno, del cine, la cultura. Después el viernes en el espacio Explora Salta hay una obra de teatro muy buena que se llama Lo Torcidito, que es de Eva sí, Parra. También invitamos a que puedan ir ahí al espacio Explora Salta a las 17 horas de este viernes. El sábado en el Centro Cultural Dino Saluzzi hay una feria de diversidad donde se va a proyectar también una película, va a haber disertaciones, va a haber feria y bueno, y cierran con el partido de Argentina. Y porque las personas diversas también somos hinchas de Argentina y exacto. queremos una Argentina diversa y plural. Y después el domingo es la Marcha del Orgullo, que es una marcha internacional en todo el mundo, en países en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo se está haciendo esta celebración, que es una celebración de orgullo y una celebración que recupera una historia triste que tuvo que ver con una golpiza en un bar en Estados Unidos. Y a partir de esa reivindicación de poder ser quienes somos, se convierte en una fecha internacional. Y en Salta la celebramos el domingo a las 16 horas en el Monumento a Güemes. Sí, Generalmente es en otro espacio donde nos reunimos, pero esta vez es en el Monumento a Güemes. Y de ahí a las 18 sale la marcha. Así que invitamos a todos y a todos, no solamente a las personas gays, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, sino que toda aquella persona que sienta que es muy lindo poder ser quien uno es, ser auténtico, no tener que guardar nada, eh, que vayan y acompañen porque es una conquista para todas y todos que podamos vivir las y los salteños como queremos, así que me parece que es una buena oportunidad para estar ahí acompañando. perfecto, Anita, perfecto. Bueno, ya pasamos todos los chivos. Nos vamos a estar Tal cual. encontrando nosotras, bueno, el sábado y el domingo. Y bueno, queda la invitación para toda la comunidad universitaria. Bueno, muchísimas Sí, sí, gracias, tal cual. Ana. Tal cual. Muchísimas Y muchísimas gracias. gracias a la Universidad de Salta por el espacio que le dan a crianzas diversas en la radio. Sentimos que es muy útil porque, bueno, podemos compartir información desde este lugar y contar las actividades que vamos haciendo, así que muchas gracias.